Señoras y señores, ¿qué tal están? Bienvenidos 7 días después a Guerreras DHF, el programa donde junto con ustedes vamos a repasar los mejores momentos de la última jornada de la División de Honor Femenina durante los próximos 30 minutos. Como siempre, comenzamos con nuestros titulares. Vera Vera y Rocasa Gran Canaria cumplen con nota en sus compromisos frente a Clínica Rincón Málaga y Prosetecnis Azozo antes del decisivo choque del próximo sábado en el Antonio Moreno de Telde. La derrota de la Desal Córdoba en casa contra el Aula Cultural de Valladolid confirma su descenso matemático de categoría. Vive la Fruta Castelldefels podría descender en la próxima jornada si no suma una nueva victoria. El Vive la Fruta Sportiu Castelldefels recibía en casa al Cañamelar Valencia después de caer la jornada pasada ante el Helvetia Alcobendas, con la necesidad de apurar sus opciones de permanencia en la DHF, mientras que las valencianas sumaban los puntos en su último partido y llegaban con el objetivo de escalar peldaños en la tabla. La intensidad en el arranque por parte de ambos equipos quedaba reflejada en la temprana exclusión de Ana Sancho a los 2 minutos de juego. A pesar de la superioridad numérica del Cañamelar, las catalanas aguantaban el tirón para llegar a los primeros 10 minutos con empate a 6 en el electrónico. En ese toma y daca apareció Patri Alonso para dar a las valencianas esa ventaja de 4 tantos, pero el Castelldefels no se vino abajo y otra Patricia, esta vez Espínola, ponía de nuevo las tablas en el marcador, en un final de primera parte muy ajustado, en el que estuvieron más acertadas las valencianas para establecer el 14-16. Protagonismo especial para la jugadora del Cañamelar Valencia, Sheila Segura, que acabó el partido como máxima anotadora con un total de 9 tantos. A los pocos segundos del comienzo del segundo acto hubo una exclusión, esta vez de Patricia Cañavera en las filas del Cañamelar. Sin embargo, y con la desventaja numérica, las visitantes se estiraron en ataque, poniendo el 15-20 que suponían 5 valiosos goles de renta. La ventaja se mantuvo durante muchos minutos en los que el Castelldefels remaba pero no conseguía reducir distancias. Pero a 7 minutos del final, con 21-26, Ana Manaut abría la veda para las catalanas, que se pusieron a solo un tanto gracias al gol de Sara Gil, con 1 minuto por disputarse, pero las valencianas finalmente conseguían cerrar el partido para llevarse la victoria por un resultado de 26-27. La primera parte hemos estado allí. La segunda parte, como nos pasa muchas veces, hemos salido un poquito los primeros minutos un poco desconcentradas. Luego ya al final nos hemos puesto un poquillo más y la verdad que hemos estado ahí hasta el final, hemos luchado hasta el final. Nosotras sabíamos que Castelldefels nos lo iba a poner muy difícil. En esta pista siempre hemos sufrido un poquito, pero bueno, nosotras hemos venido justas, encima hemos tenido la mala suerte de lesionarse 2 de nuestras compañeras. La primera parte y hasta el final hemos tenido muy buena actitud. Jornada número 23 que nos ha dejado estos marcadores en la División de Honor Femenina. Carobels Cleva León 23, Helvetia Alcobendas 27, Castelldefels 26, Cañamelar Valencia 27, Porriño 28, Elche Mustang 29, Adesal Córdoba 24, Aula Cultural de Valladolid 33, Granollers 20, Mecali Atlético Guardés 38, Vera Vera 27, Clínica Rincón Málaga 19 y Prosetecnis Azozo 24, Rocasa Gran Canaria 33. Después de 23 jornadas disputadas, la clasificación queda de la siguiente manera. Líder continúa una semana más el balonmano Vera Vera, en este caso con 43 puntos. 2 menos tiene el segundo, Rocasa Gran Canaria. Tercero continúa el Mecali Atlético Guardés con un total de 36 puntos. Con 31 llega el Helvetia Alcobendas en la cuarta plaza. Quinto es el Elche Mustang con 30, Aula Cultural sexto con 28. Por abajo la Desal Córdoba ya ha certificado su descenso con 6 puntos. Le acompañaría el Vive la Fruta con Sportiu Castelldefels con solo 7.
Y como siempre repasamos nuestro particular top 10 de goleadoras en esta división de honor femenina. Sigue liderando la tabla Raquel Cañó del Cleva León con 172 goles, 30 menos, 142 tienen Patricia Alonso del Cañamelar Valencia y Alicia Fernández del Aula Cultural. Con 131 llega Ainhoa Hernández del Zuazo Baracaldo y Sara Gil de la Vega con 128 del Sportiu Castelldefels, empatada a tantos con Davinia López del Rocasa Gran Canaria. Jornada número 24 que nos va a dejar los siguientes encuentros: Cañamelar Valencia, Albeti Alcobendas, Elche Mustang, Sportiu Castelldefels, Aula Cultural Balonmano Porriño, Mecalia Atlético Guardesa de Sal Córdoba, Clínica Rincón Málaga, KH7 Granollers, Rocasa Gran Canaria, Balonmano Vera Vera y Prosetecnis Azuazo Carobels Cleva León.